Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el lunes, queridos hermanos. El texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 17 nos presenta, después de un nuevo anuncio de su muerte y resurrección, que entristece mucho a los discípulos, un pasaje singular que refiere al pago de un tributo por parte de Jesús. Ya desde tiempos de Nehemías era costumbre que los israelitas mayores de 20 años pagaran cada uno una pequeña ayuda para el mantenimiento del templo de Jerusalén, 2 dracmas en una moneda griega o 2 denarios en moneda romana. Era un impuesto que no tenía nada que ver con los que pagaban a la potencia ocupante, los romanos, y que recogían los publicanos que tenían tan mala fama. Jesús pagaba cada año este didracma a favor del templo, como afirma enseguida Pedro. Cumple las obligaciones del buen ciudadano y del creyente judío, aunque, como él mismo razona, el hijo no tendría por qué pagar un impuesto precisamente en su casa, en la casa de su padre. Pero para no dar motivo de escándalo y crítica lo hace. En otras cosas no tiene tanto interés en no escandalizar, por ejemplo el sábado o el ayuno. Pero no se podrá decir que apareciera interesado en cuestión de dinero. Lo del pez resulta difícil de explicar. Probablemente se refiere a una clase de peces con la boca muy ancha y que a veces se encontraban con monedas tragadas. En esta ocasión encuentra un estáter que valía 4 dracmas, lo suficiente para pagar por Jesús y por Pedro, con quien se ve que tiene una relación muy especial. Es un pequeño episodio que nos recuerda, por una parte, cómo Jesús se encarnó totalmente en su pueblo, siguiendo sus costumbres y normas. Cuando fue circuncidado, presentado por sus padres en el templo, pagando la ofrenda de los pobres. También cuando en lo civil recomendó: dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Pero la enseñanza principal de Jesús fue cumplir la voluntad del Padre sobre nuestra vida, y por eso les anuncia a los suyos su disponibilidad total ante la misión que se le ha encomendado, que es salvar a la humanidad con su muerte y resurrección. También nosotros tenemos que cumplir las normas generales de convivencia social, también en lo que se refiere a tributos, no solo por evitar sanciones, sino porque la corresponsabilidad con el bien común exige moralmente el pago de los impuestos, así como otras cosas, como el ejercicio del derecho al voto o la defensa del país, como dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2240. Y de verdad lo cumplimos, porque a veces engañamos y le robamos a nuestra propia tierra cuando no pagamos el impuesto justo, cuando lo evadimos, cuando creemos que podemos, según nuestro criterio, decidir si pagar o no pagar. Pero cuando se trata de
los servicios públicos que se pagan con esos impuestos, entonces sí, corremos a exigir derechos, a que siempre tengamos luz, a que no nos falte el agua, a tener las carreteras en buen estado, a tener una seguridad social al día. Pero así corremos también a pagar nuestros impuestos. Hoy Jesús nos da un ejemplo, no escandaliza, paga el impuesto cuando aún no debía hacerlo. Y nosotros pagamos el impuesto a nivel de sociedad, a nivel de gobierno local o a nivel del gobierno que rige nuestro país. Pero también ayudamos al culto del templo, porque es útil recordar que todos nos deberíamos sentir corresponsables de las necesidades de la comunidad eclesial, colaborando de los diversos modos que se nos proponen. Cuando hay un trabajo que hacer, cuando hay alguna colecta para un fin determinado, cuando necesitamos darle mantenimiento a las cosas del culto para la formación de los nuevos ministros en la iglesia, cuando hay que hacer una actividad benéfica o para las misiones, ¿somos de los que colaboramos o de los que simplemente, de los que creemos que el asunto no es con nosotros? Pidámosle al Señor que también en estas cosas manifestemos nuestra fe en Él y seamos responsables como ciudadanos en el país o la nación donde vivamos. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.